Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es un sermón del culto habitual de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, de los días domingos, que lo pasamos por las distintas redes a las 12 de la mañana o también por la tarde a las 20 horas. Así que bueno, muy bienvenidos sean. Y hoy vamos a comenzar una serie de tres sermones sobre un texto que es nada más ni nada menos que 1 Corintios 13, texto sobre el cual un teólogo del protestantismo cultural dijo que es el más sublime y más profundo de todos los textos de la Biblia. Este hombre se llamó Adolf von Harnack. Y precisamente quisiera dividir este pasaje de 1 Corintios 13 en tres partes, cada una de las cuales constituirían un sermón. El de hoy abarca precisamente los tres primeros versículos. Y yo quisiera leérselos a ustedes en este día, domingo, para edificación de todos nosotros. Dice: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hasta aquí el primer mensaje. Un mensaje que nos habla acerca de la necesidad y de la supremacía del amor. Nos habla de la necesidad y la supremacía del amor después del capítulo 12, en que va enumerando todos los dones, en tanto carismas especiales, que Dios ha derramado sobre su iglesia. Dios ha derramado múltiples carismas y múltiples dones sobre la iglesia, pero Él dice: buscad los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino del amor. Porque si yo tengo el don de la elocuencia y hablo aún en lenguas angélicas, tengo por ejemplo el don de lenguas, la glosolalia, si yo tengo el don de conocimiento, conozco todos los misterios y toda la ciencia, si yo tengo el don de fe, que no es sencillamente ese don que necesitamos para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino un don de fe poderosa, de fe que emprende grandes cosas y que cree de una manera muy especial, capaz de que se produzcan prodigios, lo cual está dicho en el término para trasladar los montes. Bueno, si yo tengo el don de servicio al punto hasta de dar mi vida, pero no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense ustedes la necesidad y la primacía del amor. Entonces, en este primer sermón vamos a encarar la necesidad y la primacía del amor. En el sermón siguiente, del domingo que viene, vamos a encarar el carácter del amor. Y en el tercer sermón vamos a encarar la eternidad del amor. Tres temas muy importantes para nosotros. Cuando hablamos de amor, en la Biblia se nos habla de distintas maneras de amor. Se nos habla de amor como un afecto, Se nos habla de amor como un sentimiento y se nos habla de amor como un mandamiento. Ustedes dirán, bueno, muchas veces se ha escuchado decir y se ha escuchado hablar acerca de que el amor es más bien una decisión, como un acto de voluntad. Bueno, eso es reducir
el carácter del amor. El amor involucra la voluntad porque es un mandamiento. Jesús dijo que es el más grande de todos los mandamientos. San Pablo dice precisamente que el amor resume toda la ley, de manera que es un mandamiento, se apela a la voluntad, pero también es un sentimiento. Por ejemplo, el samaritano fue movido a compasión, ¿no es cierto?, y bajó de su cabalgadura y asistió al judío. Bueno, también es un afecto. A veces se describe el amor como un afecto entrañable, como un afecto que sale de las entrañas. Si nosotros tuviéramos que ir a la teoría lacaniana del psicoanálisis, que nos va a servir para tratar este tema, diríamos que el afecto corresponde al registro de lo real. Lo real es el registro de la vida, es el registro de la existencia, de lo que está fuera de nosotros, o sea, del otro. Es el registro que tiene que ver con el cuerpo, con el goce. Hay, digamos, es un afecto real, por ejemplo, la angustia. Hay una cara real en el amor. Tiene que ver con ese afecto entrañable. El sentimiento sería la cara imaginaria del amor y el mandamiento sería la cara simbólica del amor. La cara imaginaria es precisamente esto que tiene que ver con la imagen, con los sentimientos, y la cara simbólica es lo que tiene que ver precisamente con esa ley ordenadora, ¿no es cierto?, con esa palabra que ordena. Entonces, el amor es más que una decisión, es un afecto, es un sentimiento y es también un mandamiento, un acto de voluntad. Cuando hablamos de este amor como real, tenemos que decir que tiene que ver con la existencia. Ex significa afuera, afuera del sistere del ser, fuera del ser, que tiene que ver con el otro que nos constituye, que tiene que ver con lo real de nuestras pulsiones, que tiene que ver en definitiva con ese otro primordial que es nuestro otro materno. Un bebé es amado por su madre mucho más allá de algo que a ella le falta, de algo que ella desea. Es amado por su madre porque al ser amado por su madre desde lo real, su madre es afirmada como viviente. Ella misma, esa madre, sufre una propia mutilación porque la primera pérdida que la madre experimenta es justamente, como madre, la pérdida de el niño cuando lo expulsa, cuando da a luz, ¿no es cierto? Y el bebé, al tomar del pecho de su mamá, no solamente se alimenta, se amamanta, sino mira el rostro de su madre porque necesita el reconocimiento. Es decir, todo ser humano necesita el reconocimiento del otro. Por eso que lo opuesto al amor no es el odio o la hostilidad, sino que lo opuesto al amor es la indiferencia. Esa frase, te mato con la indiferencia, es una frase muy cierta, ¿no es cierto? O sea que todos los seres humanos necesitamos a un otro. Aún el malhechor, aún el delincuente necesita a un otro que lo acompañe. Todos los seres humanos necesitamos a un otro. Ahora, en este sentido, decimos, el mandamiento nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y alguien se acercó a Jesús
un escriba y le preguntó, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo es mi semejante? ¿Mi prójimo es el que pertenece a mi pueblo? ¿Mi prójimo es el que busca el favor de Dios y el que se comporta bien, como yo, por ejemplo? Bueno, la respuesta de Jesús es una parábola, y es la parábola precisamente del buen samaritano. Pasó por allí el levita, cuando el judío estaba tendido a la vera del camino, pasó el levita y lo ignoró. Pasó el sacerdote y lo ignoró. Pero pasó un samaritano que pertenecía a un pueblo que estaba enemistado con los judíos y fue movido a misericordia y entonces lo asistió. Bueno, obviamente no había allí un semejante, era alguien que pertenecía a otro pueblo, con quien se podía haber identificado en alguna medida el samaritano en su situación de caído, en su situación de lesionado, pero no obstante pertenecía a otro pueblo. Es decir, Jesús cambia la pregunta y de aquella pregunta altanera, arrogante, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le dice, ¿eres tú prójimo? Porque termina diciéndole, ¿quién fue prójimo del caído? Bueno, el que usó de él de misericordia, ve y haz tú lo mismo. ¿Eres tú prójimo del otro? Prójimo es aquel a quien invocamos como prójimo. Y es muy importante esto de invocarlo como prójimo. El samaritano invocó como prójimo al hombre caído. El sacerdote y el levita lo ignoraron, no lo invocaron como prójimo. Bueno, que el prójimo no es el semejante y que Jesús no habla acá de un amor narcisista, de un amor a sí mismo, de un amor al que se me asemeja, de un amor de pura identificación, está en el máximo mandamiento del cristianismo, en el novum total que nos aporta el cristianismo en la historia de las religiones, que es el amor al enemigo. El amor al enemigo, el amor al que me goza, el amor al sádico, el amor al malvado, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, aquí entonces estamos hablando de prójimo, no como el semejante, estamos hablando de amor no como un amor puramente narcisista, sino estamos hablando de un amor de tipo real. Cuando una madre, vuelvo a repetir, quiere a su hijo, no solo lo quiere por algo que a ella le falta. El hijo no es un simple objeto. No lo quiere por el lindo color de pelo que tiene, no lo quiere por el lindo color de ojos que tiene. Lo ama desde mucho antes. Lo ama porque realmente afirma su ser como viviente en ese hijo. Ese hijo es carne de su carne y se produce en ella una primera mutilación para poder tener a ese hijo. O sea, estamos ante un tipo de goce materno que va más allá de ese circuito de la falta y del deseo. Vamos a un tipo de goce materno que es el goce de la mujer, es el goce de la madre. Bueno, hay algo de sublime en este goce. Hay algo que es absolutamente sublime. Aparece aquí la afirmación de la vida, pero también puede haber algo terrible en este tipo de amor real, ¿no es cierto? Por ejemplo, los crímenes pasionales. Cuando una persona mata por amor, supuestamente. Por eso que Lacan acuñó un término
que es odio-amoramiento. Es decir, allí donde el amor se toca con el odio. O cuando, por ejemplo, una madre enojada, enfurecida, le dice a su hijo, te voy a matar, porque así como te traje al mundo, te voy a sacar de este mundo. Porque entiende que el hijo es carne de su carne y hueso de su hueso, ¿no es cierto? Ahí entonces es donde el amor se debe enlazar con lo simbólico, con la ley. Este amor real, este amor del viviente, este amor de la vida, se debe enlazar con otro tipo de amor que es el amor simbólico, con la ley, con el mandamiento. Se debe anudar con el mandamiento. Por eso, cuando se ama bien, cuando el amor es un buen amor, tiene su medida. Y es esa ley que es superada por el amor, pero a la vez que está contenida en el amor. Y que lo encausa, que encausa el amor por el camino del bien. Porque como dice Pablo, no mentirás, no darás falso testimonio, no matarás, etc. En un mandamiento se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor contiene una cierta legalidad, ¿no es cierto? Entonces, el amor tiene una cara que es real, una cara que es simbólica y también una cara que es imaginaria, como sentimiento. Así como el samaritano sintió compasión por el judío que estaba tirado a la vera del camino. Entonces, en el amor hay afecto, sentimiento y decisión. Las tres cosas deben estar allí. Pero es interesante que en este texto que hemos leído se utiliza la palabra ágape para hablar de amor. Y en el Nuevo Testamento en general se va a utilizar la palabra ágape para hablar de amor. Esto llevó a un cambio, prácticamente a una revolución en lo que era la antigüedad. Anders Nygren, un autor de 1930, autor de una famosa obra llamada Eros y Ágape, nos habla del Eros y nos dice que el Eros también es algo divino. ¿Por qué? Porque es el amor que ama al otro por lo que el otro tiene, por lo que el otro tiene. El otro tiene un valor en sí mismo. Dios nos ama a nosotros por lo que nosotros tenemos y nosotros también nos amamos a nosotros por lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de eros, por ejemplo, hablamos de erotismo. El erotismo, la sexualidad, ha sido creada por Dios y es una forma legítima de amor. Es el amor en donde el amor se une con la belleza, lo ético se une con lo estético, el amor se une con la inteligencia. El eros es el amor que se une en una medida a la atracción y al deseo, que confiere al erotismo un sentido santo, es el deseo de unión con el objeto amado, ¿no es cierto? Y está obviamente ligado a la falta y por lo tanto, en tanto ligado a la falta, ligado al deseo. Por eso que producto del eros son las maravillosas composiciones musicales. Podemos pensar en Bach, podemos pensar en Beethoven, podemos pensar en Mozart, ¿no es cierto? O a los avances científicos, allí donde falta algo, algo la humanidad produce. Podemos hablar de lo tecnológico, podemos hablar de los distintos ámbitos de la cultura. Pero esto ocurre ante el eros, ante algo que suscita amor. Pero ¿qué pasa ante el que no es? O ante aquel que no me da motivos para amarlo. O ante aquel que me aborrece. Bueno, Jürgen Moltmann, en un texto de los últimos que él sacó llamado La vida en el espíritu, en el capítulo que habla de la comunidad del espíritu, propone hablar de eros en lugar de hablar de ágape. Yo creo que allí Moltmann cae en un error.
en un error muy grande. Porque el Nuevo Testamento habla de ágape. Porque el ágape es el amor que valora a la persona a pesar de lo que no es. Es el amor que llama al ser a lo que aún no es. Es el amor no que ama al otro por lo que el otro tiene, sino es el amor que genera valor en el otro. Es un amor que no tiene un motivo como el eros, sino que es inmotivado. Es un amor que no tiene ningún motivo, como el amor real de la madre, que está fuera del circuito de la falta y del deseo. Es un amor que no discrimina, como el Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es el amor que sufre por el otro. Es el amor que está por fuera del circuito del deseo. Está por fuera del circuito del eros. Eros y ágape son dos elementos muy importantes. Ambos descienden de Dios, pero por algo, y esto es lo importante, el Nuevo Testamento elige la palabra ágape para marcar lo distintivo, lo característico que aporta el cristianismo. Bueno, y el ágape lo encontramos fundamentalmente expresado en aquel maravilloso versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Él, por la gracia de Jesucristo, ¿cuánto más seremos salvos por medio de Él? Aquí está el otro. No es bello, es feo. Y estas categorías de fealdad o belleza en gran medida tienen un correlato social o una determinación social importante. Es depresivo, no es alegre. Es malvado, no es bueno. Tiende a causar daño. Bueno, se me pide amar a ese prójimo. Esto escandalizaba a Freud, pero no hacía Lacan. Fíjense ustedes que Lacan trabaja mucho este tema del ágape. Y Lacan decía que cuando la estructura de lo real, lo simbólico, imaginario están bien anudadas en lo que él llamaba el nudo Borromeo, y hay un objeto causa de deseo allí, ¿no es cierto?, en el medio, estamos siempre hablando del circuito de la falta y del deseo. Pero hay algo en los últimos seminarios de Lacan, el seminario, por ejemplo, del Sintón, que es un cuarto círculo. Es precisamente el Sintón. No es ni lo real, ni lo imaginario, ni lo simbólico. Es el Sintón. Y Lacan hace un juego homofónico aquí en relación al tema del Sintón, y dice Sintón, Saintón, santo hombre. Porque el Sintón es no lo que trabaja con la falta en el sujeto, sino aquello que viene a reparar la falla en la estructura de cualquier sujeto, sea psicótico o sea neurótico. Saintón, santo hombre, es el que por ahí se pasa la noche cuidando a un enfermo. Es el que suspende el goce de dormir, el goce propio, por cuidar y por amar a otro. Es esa madre que se desvela ante la enfermedad de un hijo. Es el buen samaritano que quizá iba camino a vaya a saber qué goces realizar, pero paró, se bajó de la cabalgadura, llamó precisamente o atendió, cuidó al judío, lo alzó sobre la cabalgadura, vendó sus heridas, lo asistió.
Es como el analista que también detiene su propio goce para escuchar al otro. Pero la personificación del ágape es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo con los brazos extendidos sobre la cruz y cuyos brazos extendidos sobre la cruz muestran el ágape de Dios, ese ágape universal, ese ágape que se da a todos absolutamente, que llama a todos, que convida a todos, que abraza a todos para llevarlos al Padre. Es el amor del Padre que es sobre justos e injustos. Es el derramamiento del Espíritu que se realiza sobre toda carne. Ahora, por algo, Karl Barth decía, si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, y en vez de amor ponía a Cristo, y no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y todo lo demás, pero no tengo a Cristo, nada soy. Si reparto mis bienes y doy mi cuerpo, pero no tengo a Cristo, de nada me sirve. Hermanos, qué interesante que es esto. Dentro de ese circuito de la falta y del deseo, dentro de ese circuito que a veces degenera en concupiscencia, degenera en engreimiento, degenera en soberbia, dentro de ese circuito muchos de estos corintios competían por tener los mejores dones. El apóstol Pablo les dice, mire, ustedes pueden tener lenguas humanas y angélicas, pueden ser los más elocuentes y aún hablar en lenguas, pero si ustedes no tienen amor, vienen a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una vida sin melodía, una vida con algún ritmo, pero una vida sin melodía, o sea, una vida sin sentido. Usted puede ser el mayor adorador, adorar con una elocuencia y una locuacidad que eleva a la congregación hasta el tercer cielo, pero pasarle lo que me pasó a mí por experiencia. Pasarle que una mujer de la congregación que nos acababa de llevar al tercer cielo con una maravillosa oración se olvidó la cartera. Y con mi esposa dijimos, vamos hasta la casa y alcancémosela. Habían pasado 10 minutos, la mujer vivía muy cerca del templo. Y cuando llegamos a la casa, un griterío tremendo, objetos que volaban y se arrojaban de un lado al otro. Tocamos el timbre, sale el marido y nos dice, por favor, pasen, llegaron en el momento oportuno, mi esposa está desbordada. Hacía 15 minutos, 20 minutos, había hecho una oración que parecía elevarnos al tercer cielo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Pero alguien puede decir, bueno, no tanta adoración, no tanto canto, no tanta oración, vamos un poquito a conocer más la palabra. Vamos un poco a predicar la palabra, vamos a ministrar con palabra y con poder. Vamos a conocer la Biblia exhaustivamente y vamos a predicarla y vamos a orar ministrando a los otros y que junto con la predicación haya señales y haya sanidades. Dios puede conceder esto. El apóstol Pablo decía, no he ido a vosotros solamente con palabras de humana sabiduría, sino he predicado entre ustedes con señales de poder, con sanidades. Bien, pero el apóstol dice, si tengo predicación, si entiendo todos los misterios, si conozco la Biblia de tapa a tapa, si tengo todo el conocimiento, si tengo toda la fe que puedo trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Y entonces está el que dice, bueno, no tanta adoración, no tanta predicación, ni tanta administración. Vamos a algo más práctico.
vamos a un cristianismo práctico, vamos a los pobres, vamos a asistir a los necesitados. Y dice el versículo 3, si reparto mis bienes, y aun si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si reparto mis bienes. Hermanos, podemos ser muy elocuentes y estar muy jactados y muy creídos y muy envanecidos por nuestra elocuencia. Podemos hacer largas oraciones, como decía el hermano Pastore en el culto pasado, en el domingo pasado, pero si lo hacemos para ser vistos por los hombres, de nada nos sirve. Podemos conocer la palabra, podemos tener toda la fe, pero si no tenemos amor, realmente, dice la palabra, nada somos. Podemos repartir, dar nuestros bienes, podemos ser generosos y dadivosos, y hasta aún podemos ir al martirio. Los primeros martirios que se hacían eran crucificar a los cristianos y quemarlos, dar el cuerpo para ser quemado. Jesús no nos pide que busquemos el martirio. Si el martirio se encuentra porque es inevitable, esto es otra cosa. Así como lo encontró Ignacio, así como lo encontró Policarpo, así como lo encontró Martin Luther King por luchar contra a favor de la justicia y contra la injusticia, así como lo encontraron varios hombres de Dios. Sin embargo, uno puede buscar el martirio por razones masoquistas, puede buscar el martirio para tener un estatus mayor que el resto de los cristianos, puede buscar el martirio por creer que a través de eso tiene un sitio más prominente en la gloria de Dios, pero sin amor. Si es por motivos jactanciosos, sin ese amor inmotivado, sin ese amor que es el amor que Dios a través de su Espíritu derrama sobre nuestros corazones, esto nada es, de nada sirve, es completamente vacío. La vida sin amor es completamente vacío. Necesitamos amar. Y el amor, por excelencia, tiene un nombre. El amor es amor de Dios. Es amor hecho carne en Jesucristo y es amor derramado por su Espíritu Santo. Por sobre todas las cosas es necesario amar. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en este momento. Señor, te queremos dar las gracias porque en este momento tu palabra nos ha hablado acerca de la necesidad y de la prioridad de amar. Oh Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo nos amó y nos amó hasta el final, y que por Él somos salvos, y que por Él tenemos la vida, y que gracias a Él podemos amar, porque Él ha derramado por su Espíritu su amor en nuestros corazones. Por eso, Señor, te pido que por sobre todas las cosas haya en nosotros la prevalencia y preeminencia del amor como característica que haga brillar nuestra existencia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús pedimos poder salir de nosotros mismos para ir a buscar al necesitado y no preguntar quién es mi prójimo, sino ser nosotros prójimo del otro. Invocar al otro como nuestro prójimo, cualquiera que sea, inmotivadamente, indiscriminadamente, como hizo Jesús. Amén y amén.